¿Tienes pensado o quisieras conseguir la visa de turismo para Canadá o la Visitor Visa canadiense y no sabes ni siquiera por dónde empezar? Bueno, en este video te voy a enseñar cómo llenar paso a paso uno de los documentos más importantes que debes presentar de manera obligatoria cuando hagas este proceso de aplicación para tu visa de turismo canadiense. Este documento se llama IMM 5257 y es un formulario que se llena de manera electrónica, así que en los siguientes minutos de este video te voy a enseñar cómo llenarlo paso a paso. Voy a estar utilizando mi información personal para el llenado de este formulario, pero lógicamente ustedes deben colocar su información personal. Además, también voy a aclarar algunas cositas que quizá en el formulario no se entienden, así ustedes tienen todo claro y pueden subir este documento de manera satisfactoria y conseguir su visa de turismo canadiense aprobada. Muy bien, chicos, este es el formulario IMM 5257, entonces para abrirlo debes hacer clic ahí y te va a aparecer esto de acá. La manera adecuada de abrir este documento es utilizando un app que se llama Acrobat Reader, que es el que está aquí. Aquí lo pueden leer, Acrobat Reader. Entonces, van a regresar aquí a esta página donde dice este mensaje medio raro que solamente te dice que tienes que abrirlo con una versión de Adobe Reader para Windows, Mac o Linux. Entonces, vas a hacer en guardar documento así tal cual está y lo vamos a guardar como IMM5257 para YouTube y lo vamos a guardar en descargas. Una vez guardado así tal cual, vamos a regresar a la aplicación Acrobat Reader y vamos a hacer clic en menú, abrir y vamos a ir a descargas y vamos a abrir el documento que hemos guardado IMM5257 YouTube. Lo vamos a abrir, esperamos unos minutos o unos segundos para que esto se abra y aquí pueden ver el formulario y tienen acceso para llenarlo de manera electrónica, es decir, ustedes pueden escribir sus nombres, apellidos y llenar toda la información que se pide para que este documento se suba digitalmente a el portal de IRCC, desde donde están realizando su aplicación a la visa de turismo canadiense. Ojo, chicos, que no solo es la visa de turismo canadiense, este documento también lo deben llenar cuando aplican a una visa de estudios o a un permiso de trabajo. Entonces, esto les va a servir para cualquier proceso migratorio que ustedes quieran hacer. Empezamos leyendo detenidamente, todo está en inglés y todo se debe llenar en inglés. Aquí la pregunta número 2 te dice, quiero el servicio en inglés o francés. Tú eliges cuál es la lengua con la que más te conviene hablar o escribir. En este caso yo hablo inglés, yo no hablo francés. Acá las preguntas que tienen asterisco significa que son preguntas que sí o sí debes contestar obligatoriamente. Por ejemplo, acá el número 1 dice UCI, pero no hay asterisco, lo cual no es necesario que llenes. La pregunta número 3 es la visa a la que tú estás aplicando. Es un Visitor Visa. Ahora vamos a la sección de detalles personales o información personal. La pregunta número 1 es Family Name y te dicen que lo escribas tal cual se muestra en tu pasaporte o tu documento de viaje. Tu nombre y apellido que va a aparecer en este formulario debe coincidir con la información que aparece en tu pasaporte, porque si no va a haber problemas de identificación y no se va a poder aprobar tu visa de turismo. Entonces siempre checa de que todo lo que escribes aquí coincida con lo que aparece en tu pasaporte. Entonces el family name en este caso es el apellido y nombres pues el nombre, ¿no? Si tienes dos puedes poner Malú, María, Lucía, Eduarda, los nombres que tengas, pero recuerda que eso debe coincidir con lo que aparece en tu pasaporte. La siguiente pregunta es, si es que alguna vez has tenido otro nickname o quizá algún otro nombre con el que te hayan llamado. Esto usualmente sucede cuando cambias de identidad, cuando cruzas los 18 años, ya te haces mayor de edad y te cambias de nombre o te cambias de apellido. En ese caso tienes que colocar pues esa información aquí en la parte número 2. Pero si es que siempre has tenido el mismo nombre y el mismo apellido desde que naciste, pues colocas que no. Preguntan el género. En este caso puedes marcar femenino, masculino o cualquier otro género o puedes poner incluso desconocido. Acá colocas tu fecha de nacimiento, colocas tu ciudad de origen y el país de origen. En este caso yo soy peruana, voy a colocar Perú. La ciudadanía lógicamente va a ser peruana. Las siguientes preguntas son ¿cuál es el país o territorio de residencia? Ok,
Con respecto a esta pregunta es básicamente, ¿en dónde te encuentras en este momento viviendo? Yo soy peruana, pero yo estoy residiendo en Canadá, porque yo vivo en Canadá ya desde hace 5 años. ¿Cuál es tu estatus? Yo todavía soy trabajadora porque estoy con un permiso de trabajo. Acá tienes que colocar la fecha desde que estás residiendo en Canadá. Y acá colocamos la fecha de expiración de mi permiso de trabajo. La fecha tiene que ser mayor al día de hoy. Entonces tienes que colocar la fecha de expiración de tu permiso de trabajo. En este caso, voy a colocar la fecha de expiración de mi permiso de trabajo. Si es que estás como estudiante, colocas la fecha de expiración de tu permiso de estudios. Después te preguntan si has vivido en algunos otros países o territorios durante los últimos 5 años y que te has quedado en aquellos países por más de 6 meses. En ese caso yo no, pero si tú has vivido en otros países fuera del lugar de residencia por un periodo mayor a 6 meses, colocas que sí y especificas cada país, tu estatus y las fechas. En ese caso yo no lo he hecho. Después te preguntan, ¿el país o el territorio de residencia, o sea, donde tú vives actualmente, es el lugar desde donde estás aplicando para tu permiso o, perdón, visa de turismo? En ese caso yo sí, porque estoy en Canadá y estoy haciendo la aplicación desde Canadá. Si tú estás en Perú y estás aplicando desde Perú, también puede ser, sí. Entonces, esto va a depender de ti. Después te preguntan tu estatus marital o estado civil. Yo soy soltera. Ustedes ponen casados. Si es que son casados, colocan aquí que son casados y deben colocar el nombre y apellido completo tal cual figura en el pasaporte de su pareja. Por ejemplo, digamos que yo estoy casado con un tal Juanito Pérez González. Y acá pongo Juanito. Entonces, así deben llenarlo correctamente. Si tiene otro nombre, pongo Juanito Lorenzo. Después pasamos a la siguiente página, también con detalles personales, y te preguntan si es que alguna vez has estado casado o en una relación de common law o unión libre. En ese caso yo no, pero si lo has estado, tienes que dar nombre y apellido de tu pareja y más información, tipo de relación y desde cuándo han estado en esa relación. Después te preguntan los idiomas. ¿Cuál es tu lengua nativa? En ese caso yo hablo español. La siguiente pregunta es, ¿te puedes comunicar en inglés o en francés? Yo me puedo comunicar en inglés, si tú puedes hacerlo en francés, en ambos o en ninguno. Aquí eliges básicamente la opción que más te convenga a ti. Después te preguntan, ¿has tomado algún examen por alguna agencia designada para ver tu nivel de inglés o francés? En ese caso yo no lo he hecho. Después te preguntan tus datos del pasaporte. El número del pasaporte, voy a poner qué es ese número, en dónde fue elaborado o de dónde lo sacaste tú el pasaporte, dónde lo tramitaste. En ese caso yo lo tramité en Perú. Después te preguntan tu fecha de emisión y la fecha de expiración. La siguiente pregunta es, ¿para este viaje estás usando algún pasaporte emitido por el ministerio taiwanés que incluye información personal de identificación? En ese caso no puedes marcar porque ya está bloqueado. Mira, si yo no puedo marcar aquí, entonces por eso no te preocupes. Después te dice tu número de identidad nacional. En ese caso los peruanos tenemos el DNI, que significa Documento Nacional de Identidad, que si tienes DNI, colocas tu número. En mi caso, pues mi número es obligatoriamente ese. ¿En dónde fue emitido? Fue emitido en Perú. ¿Y desde cuándo? O sea, fecha en que fue emitido y fecha de expiración. Después te preguntas si es que tienes la tarjeta de residencia permanente americana de Estados Unidos. Yo no lo tengo. Si es que tú lo tienes, coloca sí y pones ahí tu número de documento con la fecha de expiración. Ahora, chicos, la información de contacto. La primera pregunta es, ¿cuál es tu dirección de mail? Es decir, ¿en dónde tú recibes el mail? En mi caso, yo tengo un buzón de mail o de postal o de cosas que me llegan a la casa aquí mismo en donde yo vivo, donde yo resido, en Canadá. Entonces, estoy poniendo mi dirección de vivienda, que es la misma que coincide con la dirección de mail. La siguiente pregunta ¿es tu dirección residencial, es decir, donde vives, la misma dirección en donde recibes un mail? En ese caso, yo sí, pero si es que tú recibes el mail en determinado lugar, pero tú vives en otro lado, pues colocas que no y tienes que colocar aquí la información que te piden. En ese caso, yo vivo y recibo mis postales en el mismo lugar. Te preguntan tu número de teléfono. Si estás en Canadá, das tu número de teléfono. Si no estás en Canadá, colocas otro, colocas aquí tu código de país, en ese caso Perú es 51, y tu número de teléfono.
Esto, por ejemplo, ya no es necesario llenarlo porque no tiene asterisco en ningún lado, entonces no necesitas dar otro número de teléfono. Sin embargo, acá sí recomiendo que coloques tu email en caso necesiten contactar. Entonces colocas tu email y seguimos a la página número 3. La siguiente sección es detalles de tu visita para Canadá. ¿Cuál es el propósito de tu visita? En ese caso, ¿vienes para hacer negocios como turista, vienes por estudios, vienes como trabajador o estás aplicando al Supervisa para tus papás o tus abuelos o vienes a visitar a la familia? En ese caso, si aplicas al turismo, como estudiante, student y como trabajador, worker. Entonces vamos a colocar turismo. La siguiente pregunta es, ¿cuántos días planeas quedarte en Canadá? Acá, chicos, ustedes pueden poner un estimado. Hay personas que me dicen, no sé las fechas que tengo que poner porque ni siquiera tengo mi vuelo comprado, no tengo los tickets de vuelo aún, entonces no sé qué fecha voy a llegar. Y eso está bien, tienes entonces que colocar un estimado. Ya, entonces si es que tú tienes ya los tickets de vuelo, pues tienes que colocar las fechas en que aterrizas a Canadá y la fecha de retorno de viaje desde Canadá. Pero si es que aún no tienes los vuelos porque lógicamente no los quieres comprar porque aún no tienes una visa aprobada, eso también está muy bien. Tienes que colocar un aproximado real. La siguiente pregunta, chicos, es ¿cuánto dinero tienes disponible para tu estadía en Canadá? Este número, chicos, que ustedes tengan disponible de dinero va a depender de la longitud de su estadía. No vas a gastar lo mismo quedándote en Canadá una semana que quedándote en Canadá 2 meses. Entonces, el monto de dinero que coloquen aquí debe también verse reflejado en su cuenta bancaria, porque recuerda que al momento de hacer este proceso de aplicación a tu visa de turismo canadiense, te van a preguntar sobre la prueba financiera. Es más, hay una opción en donde dice subir soporte financiero, en donde debes subir tus estados de cuenta bancarios, en donde se refleje ese dinero que vas a gastar en Canadá. Entonces, ese dinero que está en tu cuenta bancaria lo debes colocar aquí. También te preguntan qué nombre, dirección y relación tienes con alguna persona o institución que vas a visitar en Canadá. Por ejemplo, digamos que eres un padre de familia y vas a visitar a tu hija que está estudiando en Canadá. Mi hija se llama Lucía Pérez Ávila. Avia. Entonces, digamos que yo tengo una hija y ese es el nombre. O no necesariamente una hija, puede ser una amiga. Puede ser que yo esté aplicando a mi visa de turismo canadiense y vaya a visitar a mi amiga Carolina Herrera. ¿Qué relación tiene conmigo? Somos amigas. Friendship. Todo tiene que estar escrito en inglés, chicos. Y la dirección en Canadá. Lógicamente, si estoy yendo a Canadá a visitar a una amiga con un estatus legal allá, tiene que estar viviendo en una dirección determinada. Entonces tengo que preguntarle a mi amiga Carolina que me mande su dirección de vivienda y aquí la escribo detalladamente. Con todo, con ciudad, con código postal. Si vive en un departamento, tengo que colocar el número de departamento. Entonces, sí, así tal cual. Y si es que también tengo otro amigo que voy a visitar que se llama Juan Lucas Guerra, así, ¿qué relación tiene conmigo? Friendship. Si no es amigo y es hermano, puedo colocar brother. Entonces, eso va a depender de quién vas a visitar. Y no solamente puede ser el nombre de una persona, puede ser también una institución. Si es que voy a visitar a hacer negocios, me voy a Honda Cars, voy a hacer negocios con Honda o voy a hacer negocios con alguna otra empresa de tecnología. Entonces acá colocas el nombre de ya sea persona o institución y qué relación tiene contigo y la dirección de vivienda o la ubicación del local de negocio que estás visitando. Después seguimos con la parte de educación. Te preguntan si es que tienes alguna educación postsecundaria, ya sea universidad, college o entrenamiento de aprendiz. En ese caso yo sí tengo y coloco acá lo que estudié. Por ejemplo, estudié marketing, digamos, estudié en la Universidad de Lima, estudié en Lima, estudié en Perú, el país, me preguntan acá el país que es Perú, y las fechas desde el año 2014 al año 2018. Sigamos. La siguiente parte es de employment o trabajo. Te dice que des en detalle todos los trabajos que has tenido en los últimos 10 años, incluyendo posiciones del gobierno como oficial de policía, jurado,
juez, miembro de parlamento, administrador de hospital y cualquier tipo de empleo, básicamente. Aquí te dan solamente 3 espacios, chicos, es decir, puedes llenar 3 trabajos previos que has tenido. Recuerda que va de más reciente a más antiguo. Entonces empiezas escribiendo el trabajo que tienes actualmente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando como cook desde el año 2023. En este caso yo no voy a colocar fecha aquí porque yo aún sigo teniendo ese trabajo. ¿En qué país? En Canadá. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Que voy a poner un nombre. Restaurant, provincia British Columbia. Anteriormente, ¿en qué trabajé? También trabajé como cook. Ahora, chicos, ¿qué pasa si es que uno de ustedes tiene muchos trabajos anteriores dentro de los últimos 10 años, pero ya no tienen espacio aquí para llenar porque solamente nos dan 3 espacios? Entonces, lo que tienes que hacer es imprimir este documento en tu casa, simplemente lo colocas aquí en imprimir y esta hoja, que es la hoja número 3, aquí dice page 3, la vas a imprimir 2 o 3 veces dependiendo de cuántos empleos has tenido, porque lo que vamos a hacer es llenar simplemente la sección de employment en las otras impresiones que hemos sacado de esta página únicamente y vas a seguir llenando toda tu experiencia laboral dentro de los últimos 10 años. Entonces, si es que tienes estas 3 pero necesitas 2 espacios más, imprime esta página otra vez y coloca tus otros 2 trabajos de experiencia laboral que has tenido. Ahora pasamos a la página número 4 que es Background. Te preguntan, en los últimos 2 años, ¿tú o algún miembro de familia ha tenido tuberculosis en los pulmones o ha estado en contacto con una persona que tiene tuberculosis? En mi caso, no. ¿Tienes algún desorden físico o mental que requiere servicios de ayuda social o de salud como medicación durante tu estadía en Canadá? En mi caso, no. La pregunta número 2 es, ¿alguna vez te has quedado más allá de la validación de tu estatus? Es decir, ¿alguna vez te has pasado la fecha de expiración de tu estatus y has atendido alguna escuela sin autorización o has trabajado en Canadá sin autorización? En mi caso, yo no lo he hecho. La pregunta B es, ¿alguna vez se te ha negado alguna visa o permiso para entrar o dejar Canadá o algún otro territorio? Esta es una pregunta que puede traer muchas confusiones y de hecho hay muchas personitas que me han escrito por Instagram y me dicen, mira Malu, yo al principio puse que no, que nunca me han negado una visa porque no lo vi relevante, pero en realidad sí les han negado una visa. Entonces, chicos, acá la cosa es ser sinceros y no mentir. Tienen que colocar toda la información que se les pide. Y recuerden de que ellos ya saben muchas de las cosas que ustedes han hecho con respecto a inmigración. Si es que se les ha negado una visa anteriormente, ellos ya lo saben, pero si colocas que no se ha negado nunca una visa para ti, básicamente estás mintiendo o estás ocultando una verdad sin sentido, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué vas a negar una realidad si es que ellos ya la saben? Entonces, si es que alguna vez se ha negado tu visa canadiense, pues coloca que sí y aquí abajito tienes que especificar las razones. ¿Por qué fue negada? Si es que se te ha negado un permiso de trabajo, un permiso de estudios o una visa de turismo anteriormente, ya se te debió haber dado las razones de esa negación de visa. Entonces, simplemente las colocas aquí. El hecho de poner que se te ha negado una visa anteriormente no quiere decir que se te va a negar otra vez en esta oportunidad tu visa. No, simplemente esto es información que Canadá necesita saber sobre tu perfil. La siguiente pregunta es si es que has aplicado previamente para entrar o quedarte en Canadá. Yo sí lo he hecho. La primera vez que apliqué fue en el año 2019. Entonces, aquí te dicen, si has contestado sí en las preguntas 2A, 2B o 2C, por favor, dar detalles. Entonces yo aquí escribí, yo apliqué por primera vez a mi visa de visitante canadiense en junio del 2019 and it was approved, es decir, fue aprobada. En caso hayas colocado aquí que recibiste alguna negación previa a alguna visa anteriormente, colocas pues que sí se negó, colocas la razón y colocas la fecha, es decir, fue hace un año, fue hace 3 meses, entonces recuerda, tienes que dar detalles sobre eso. La pregunta número 3 dice, ¿alguna vez has sido arrestado o has recibido cargos por alguna ofensa criminal? No.
Si es que tú lo has hecho o has pasado por un escenario parecido, pues tienes que colocar aquí la información. ¿En qué lugar fue? Where. ¿Cuándo fue? When. ¿Y por qué? Why. Y la pregunta número 4 es si es que ha servido a la milicia o ha sido militar, pertenecido al grupo de defensa civil de seguridad. Entonces, en mi caso no, en tu caso si lo has hecho, sí, y das los detalles que te piden. La pregunta número 5 es si eres miembro o eres asociado a alguna fiesta o parte política o algún grupo de organización político. En ese caso yo no. Y la pregunta número 6 es si tú has presenciado o has participado en algún tratamiento de enfermedad para prisioneros civiles, entonces colocas que no. Después, pasamos aquí a la última parte que es la firma digital. Aquí, chicos, les recomiendo por favor que lean todo. Acá la clave cuando tú haces los procesos migratorios para Canadá es leer todo en detalle, chicos. En ese caso, bueno, yo acá les estoy resumiendo todo y te preguntan si es que tú puedes ser contactado por Citizenship and Immigration Canada, es decir, CIC. En ese caso, yo siempre coloco que no, porque a mí no me gusta que me contacten. Una vez lo hicieron, de hecho, en el año 2019, porque yo coloqué sí por primera vez y me contactaron, me llamaron y me pidieron que dé un review, que dé feedback, como que llene un formulario de cómo fue el servicio de CIC. Entonces, básicamente esto depende de ti. Yo coloco que no y no hay problema en eso. Ahora, la firma del aplicante. En ese caso, mi nombre completo va a ser la firma. Y si este formulario está siendo llenado para una persona menor de 18 años, digamos, por ejemplo, tú estás llenando este documento para tu hijo de 5 años que también está aplicando a una visa de turismo para Canadá, en ese caso tienes que colocar el nombre del padre o de la madre y después la fecha. Tiene que ser la fecha de hoy. Entonces, una vez todo esté lleno, chicos, tienes que validar este formulario IMM 5257. Y se valida de esta manera. Abajito de la firma van a ver ustedes acá un clic que dice validar. Y solamente tienen que hacerle clic para que después, abajito de esto, van a aparecer unos códigos de barra que contienen información muy importante para el oficial de visas que va a abrir nuestra aplicación. Y de esta manera la validación se ha hecho de manera exitosa. Cuando colocas OK y esperas un ratito, vas a ver que acá ya va a aparecer los códigos de barra para el uso del oficial. Una vez tú ya veas estos códigos de barras, tienes que guardar este documento ya válido, es decir, que ya haya sido validado. Entonces, haces clic en guardar y colocas el lugar donde quieres guardarlo. Le voy a cambiar aquí el nombre y le voy a poner llenado para saber que ese es el documento que ya hemos validado. Lo voy a guardar aquí en Downloads y voy a poner guardar. Entonces, chicos, ¿cómo saben ustedes que esto ya se ha guardado exitosamente? Voy a cerrar este documento y aquí pueden ver que ya volví al inicio. Voy a poner menú, abrir, y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el documento llenado y validado. Entonces, hacemos clic en YouTube llenado, ponemos abrir, esperamos un ratito y ya nos va a aparecer aquí todo lo que hemos llenado. Este documento ya está listo para subirse al portal IRCC. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta más específica, siéntanse libres de escribirlo aquí abajito en la sección de comentarios y yo les voy a responder y ayudar en lo que sea posible. Suscríbanse a este bello canal, a esta bella comunidad que hemos creado ya desde muchísimo tiempo, porque aquí vas a aprender sobre los procesos de inmigración, sobre programas de inmigración para Canadá. Además, vas a poder ver desde otra perspectiva cómo es la vida de un inmigrante aquí en Canadá. Yo ya vivo aquí en Vancouver desde el año 2019 y desde ese año comparto con ustedes muchísimas cosas que me han pasado con respecto al sistema de salud, con respecto a mi trabajo, con respecto a la vida en general en este país, que es muy diferente a de donde yo vengo, que soy de Perú. Así que suscríbete otra vez, dale like al video si lo encontraste muy informativo y compártelo con aquellas personas que estén interesados en emigrar a Canadá. Muchas gracias por ver este video y ya nos vemos en el video de la siguiente semana.